Buenas tardes, estamos con ustedes desde el Departamento de Gestión de Políticas Sociales para el Adulto Mayor de OSEP para poder hablar sobre las consecuencias psicológicas de las caídas. Si hablamos de consecuencias psicológicas, podemos hablar a grandes rasgos de un miedo o un temor a volver a caernos y este miedo puede llegar a ser incluso paralizante. Podemos hablar de la ansiedad también como una señal que nos da una alerta o una inquietud que nos advierte sobre un peligro inminente, real o imaginario, y que le permite a la persona adoptar medidas para enfrentar a la misma. La ansiedad leve puede sentirse como una inquietud o un nerviosismo, pero la más intensa puede llegar a manifestarse como miedo, terror o incluso pánico. Y también hablamos de una depresión nominada como lo que se conoce con el síndrome de poscaída. ¿Qué es el síndrome de poscaída? Bien, la definición tiene que ver con las secuelas que desde un punto de vista psicológico puede llevar consigo una caída. Es el conjunto de consecuencias, tanto a corto como a largo plazo, producidas tras el hecho físico de la caída concreta dentro de la esfera psíquica de la persona en el ámbito de las cogniciones y las emociones, que provocan conductas y actitudes con resultado de restricción o disminución en las actividades físicas y sociales del individuo. ¿Cuáles son las manifestaciones de este síndrome post-caída? En el adulto mayor es un miedo intenso a volver a caerse, una pérdida de confianza en las propias capacidades personales, podemos llegar a sentir sentimiento de inutilidad, nuestra autoestima baja, sentimientos de tristeza, podemos meternos hacia adentro, es decir, introversión, o aislarnos incluso de las salidas, de nuestros amigos, de nuestra familia. También la disminución de la capacidad de disfrutar o un cierto malestar o inquietud. Y digamos que modifica sus hábitos previos, las actividades incluso hasta básicas e instrumentales de la vida diaria, lo que hacemos en casa todos los días. Además de las propias expectativas vitales y la actitud ante el futuro y ante el entorno, por este mismo temor a volver a caernos o por sentir que no podemos enfrentar determinada situación. Entonces, se producen conductas de evitación que tienen que ver con una tendencia a la inmovilidad que en realidad es como autoprotectora, porque es decir, yo no me quiero mover para protegerme a mí mismo. Una negación parcial, es decir, no ambular por determinados lugares, quejas psicosomáticas variadas, y una negativa a utilizar, por ejemplo, los dispositivos de ayuda o a recibir ayuda de otros incluso. Y en cuanto a las alteraciones cognitivas, podemos tener una ansiedad anticipatoria, esto de este malestar o esta inquietud que tenemos frente a la posibilidad de volver a caernos, una evaluación negativa de los recursos propios, una distorsión de algunos síntomas somáticos que podamos tener. Puede ser que todo lo que sintamos lo relacionemos con la caída y por ende justificamos el hecho de no salir, o incluso rumiaciones permanentes de evitar determinados lugares o determinadas actividades. Si pensamos en un modelo explicativo de lo que es el síndrome poscaída, es decir, por qué una caída puede provocar en nosotros el temor a salir del hogar o a evitar la ambulación en cualquier circunstancia, restringiendo
nuestra vida. La realidad es que la caída es un estímulo que evoca la respuesta de miedo. Frente a una caída sentimos miedo. Y entonces ocurre en un lugar concreto de la calle o de la casa, por ejemplo. Y debido a un emparejamiento, es decir, un estímulo neutro, como puede ser encontrarse de nuevo en un lugar similar o en otro, que nos recuerde al lugar donde se produjo nuestra caída, lo asociamos automáticamente con el miedo. Esto es para que ustedes piensen cómo funciona nuestra cabeza, que es la que en definitiva nos hace sentir y pensar determinadas cosas. Entonces decimos que por un lado hay un emparejamiento, digamos, de lo que es la caída con el miedo. Por el otro, la experiencia de la caída puede provocar también la evitación o el rechazo a salir o a efectuar la mínima actividad deambulatoria, es decir, la mínima cosa que queramos hacer, la experiencia de la caída puede provocar esa evitación o ese rechazo. Y de esta forma aliviar el miedo que sentimos. Entonces, la experiencia que actúa como un elemento reforzador mantiene esa respuesta. Es decir, que evitamos o rechazamos salir porque aliviamos el miedo y por ende aprendemos que de esa manera no sentimos el miedo. También puede suceder que sea por una generalización, es decir, una vez que yo aprendo una respuesta ante una determinada situación, por ejemplo, de la caída, entonces siento miedo, esta tenderá a extenderse a otras situaciones que tengan similitud con la que yo viví, o bien ante la simple anticipación cognitiva de la misma, es decir, que pensemos que me puede llegar a pasar, me anticipo a que me puede pasar y por ende respondo de esa manera. Y por otro lado, también las respuestas de negación a caminar o a salir de la casa pueden también aprenderse por observación directa, por imitación o por modelado. Y por ejemplo, si la gente que tenemos alrededor tiende a imitar conductas que comprueban son reforzadas por el entorno inmediato, es decir, si a mí, como yo me caí, no me dejan salir, entonces directamente imito esa conducta. Bien, hasta ahora hemos hablado entonces de cómo pensamos en relación a la caída y cómo lo asociamos con el miedo, ¿no? Para hablar sobre la prevención de este síndrome poscaída, estaría bueno que pudiéramos pensar en que debemos actuar en forma inmediata a cuando se produce la caída, que debemos tener un control sobre todo del dolor físico que se puede sentir posterior a la caída, porque si nosotros sentimos dolor, obviamente no vamos a poder realizar las actividades que nos gustaría. Tratar de evitar en la persona, en el adulto mayor, el reposo prolongado, intentando prevenir mayor grado de sarcopenia, es decir, de la pérdida gradual y generalizada de la masa muscular esquelética y la fuerza. Si nosotros estamos en reposo durante mucho tiempo, cada vez más nos va a costar movilizarnos y recuperar masa. Realizar también ejercicios que tengan que ver con la resistencia y el equilibrio. Por supuesto que es muy importante volver a sentir seguridad al caminar. También tratar la ansiedad y la depresión causada por el miedo a caernos. Y esto implica poder mejorar el estado de ánimo de la persona, reducir las respuestas de ansiedad, es decir, trabajar mucho sobre esta ansiedad, disminuir las elaboraciones cognitivas y todo lo que nos vamos diciendo y los pensamientos que vamos teniendo, porque obviamente influyen en nuestra conducta, y eliminar
sobre todo las conductas de evitación. No sobreproteger ni generar dependencia en el adulto mayor, ¿sí? Porque si nosotros sobreprotegemos y no lo dejamos hacer nada, generamos esta necesidad de que haya un otro que todo el tiempo esté haciendo las cosas por nosotros. Y de esta manera no vamos a obtener los mismos logros. Por lo tanto, es importante poder explicarle al adulto mayor lo que está sintiendo y que lo que siente es parte de un proceso de reincorporación luego de la caída y que por supuesto necesitamos de él una colaboración activa. Es decir, que la idea no es que nosotros hagamos, ¿sí? Los referentes, los cuidadores, hagan y ellos no colaboren con nosotros. No forzar la movilidad si no se siente capaz de hacerlo, es decir, no apurarlo. Trabajar sobre el temor, sobre las dificultades. Y el temor y la ansiedad pueden incidir en un mayor riesgo de caídas, incluso porque van a estar muy desconcentrados, con menor control de sí mismos. También es importante poder reducir los apoyos físicos y ambientales que van teniendo de manera progresiva, a medida que ellos vayan obteniendo logros en cuanto al caminar, en cuanto al levantarse, en cuanto a realizar actividades, iremos retirando algunos apoyos que fueron útiles al principio. Similar al apoyo que brindemos, es disminuir a medida que la persona vaya sintiendo mayor confianza y vaya obteniendo mayores logros. También es importante acompañar y reforzar sus capacidades a medida que vaya tomando más independencia y confianza en sí mismo. Poder en voz alta decir lo que va logrando, lo que va obteniendo y que la persona lo pueda ir observando. Entonces, para las personas que estamos alrededor o que van a estar alrededor del adulto mayor que se ha caído o que tiene un temor muy grande a caerse, es importante la información que podemos darle acerca de lo que le está sucediendo, porque eso siempre tranquiliza. Saber qué es lo que me pasa y qué puedo sentir y cómo puedo reaccionar y qué puedo hacer sobre todo, ¿no? Entonces es importante explicar que el miedo a caer puede considerarse como, o puede llegar a ser un trastorno fóbico, es decir, un miedo desproporcionado que se escapa del control voluntario del individuo y que puede conducirnos, si no es tratado a tiempo, a la evitación total de la ambulación y afectar todo tipo de actividad y funcionamiento, tanto social, en los distintos ámbitos sociales que pueden ser familiar, laboral e incluso vital. Esta progresiva limitación con abandono de intereses y falta de estímulos puede propiciar un cuadro depresivo. Es importante anticiparle al adulto mayor que si no hacemos algunas cosas para mejorar, podemos llegar a un cuadro depresivo que a su vez nos va a originar mayor reclusión y aislamiento, además de mayor ansiedad. Por lo tanto, también podemos utilizar lo que es la relajación respiratoria. Hemos trabajado en otras oportunidades acerca de lo que es, de la importancia que es aprender a respirar bien y de qué manera esta respiración profunda nos puede ayudar a relajarnos y a sentirnos mejor. Por ende, disminuir la ansiedad. Es decir, que esto es con el fin de afrontar la ansiedad situacional. Recuerden que respiramos profundamente desde el abdomen, obteniendo la mayor cantidad de aire fresco posible en nuestros pulmones, en lugar de respiraciones cortas desde lo que es la parte superior del pecho,
para que de esa manera podamos inhalar más oxígeno. Entonces, para ver si lo estoy haciendo bien, con una mano en el pecho y la otra en el estómago, inhalamos por la nariz profundamente. Notamos que la mano que se encuentra sobre el estómago debe levantarse y la mano que se encuentra en el pecho debe moverse muy poquito. ¿Sí? Retenemos el aire y luego exhalamos por la boca tratando de expulsar el aire lo más que pueda. Estas relajaciones respiratorias las podemos utilizar en cualquier momento del día, cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos que la ansiedad aumenta. Podemos hacerlas, por ejemplo, antes de irnos a dormir. También lo podemos combinar, y lo hemos visto anteriormente, con las técnicas de visualización, ¿sí? Que son que nos van diciendo dónde queremos ir, dónde podemos estar, qué cosas tenemos que sentir y ver, ¿sí? Bien. También podemos utilizar lo que son las distracciones cognitivas. Esto lo hemos trabajado también muchas veces cuando hemos hablado de ansiedad o de miedos, ¿sí? Es importante no centrar nuestra atención en estos focos de malestar. Entonces es importante que podamos proporcionarnos otro tipo de respuestas que sean incompatibles justamente con este sentimiento de ansiedad, y entonces podemos apelar a todas las actividades que tengan que ver con el humor, con la imaginación de hechos o recuerdos agradables del pasado, ejercicios, por ejemplo, no sé, si a mí me interesa rezar o me interesa cantar o cualquier otra actividad recreativa que me genere placer y automáticamente desvíe mi atención de lo que me provoca ansiedad. Y también podemos apelar a lo que tiene que ver con los pensamientos positivos, que también lo hemos trabajado anteriormente, la posibilidad de intentar controlar lo que nos vamos diciendo a medida que ponemos en práctica conductas progresivas para lograr una mayor movilidad, ¿sí? Esto también tiene que ver con, por ejemplo, los reforzamientos que tenemos de las personas que nos acompañan o que nos cuidan, porque hace que de alguna manera podamos, digamos, como aplacar algunos pensamientos negativos o algunas ideas que no nos están ayudando a avanzar, porque mientras más yo me diga que no puedo o que las cosas me salen mal, probablemente no logre lo que busco. Por lo tanto, puede ser que me frustre y puede ser que no intente moverme más ni tener logros en relación a estos temas. ¿Sí? Bien. Entonces, recuerden que estas consecuencias psicológicas que nos pueden producir las caídas pueden perdurar en el tiempo si nosotros no nos ocupamos rápidamente del tema y si no tenemos a otros que nos ayuden. Por ende, es importante que nos dejemos ayudar en un principio, de manera tal que de a poquito podamos ir logrando hacer las cosas por nosotros mismos. Bien, bueno, yo creo que con esto que hemos hablado hoy, pueden lograr tanto ustedes como sus referentes o sus cuidadores tener buenos resultados y prevenir el síndrome poscaída. Gracias por su atención y seguiremos acompañándolos en otro momento. Muchas gracias.